Hola, un cordial saludo. Hoy vamos a tener una clase especial porque vamos a trabajar un poco con un lenguaje en particular que se llama Clojure. Y la idea es que discutamos un poco sobre estructuras de datos. Vamos a hablar de lo importante que son. Les voy a presentar una lámina con los temas que vamos a tratar. Fíjense, en primer lugar vamos a hablar de cómo resolver un problema algorítmico. En una de las clases pasadas, un alumno me preguntó cómo llego a saber que necesito tal o cual estructura, cómo llego al problema. Yo le decía que lo primero que se tiene que hacer cuando tenemos un problema de programación, un problema algorítmico, es plantearlo como un problema matemático. Entonces había que primero desglosar el problema e identificar los datos que tenemos y identificar también las incógnitas, aquello que deseamos conocer. Pero el planteamiento del problema involucra que nosotros manejemos las estructuras de datos, porque a esos datos tenemos que asignarle un tipo, tenemos que saber que pertenecen a determinado tipo. Por ejemplo, es un entero, es un string, que es una cadena de caracteres, es un número real y por ende puede ser float o puede ser double o puede ser un tipo de dato compuesto como un objeto. Por ejemplo, si creamos el objeto persona y decimos que la persona tiene un nombre, al nombre le corresponde un tipo de dato string, y esa persona, por ejemplo, tiene un DNI y a ese DNI le corresponde un tipo de dato entero. Entonces el nombre persona es un tipo de dato compuesto porque sus campos tienen distintos tipos de datos primitivos, en este caso string y entero. Entonces, fíjense, la pregunta que nos hacemos acá, cómo resolver un problema algorítmico, no es la misma cosa que preguntarse cómo pensar algorítmicamente o cómo resolver un problema a través de un algoritmo. Que eso un poco lo vimos ya en la clase pasada, ¿no? Que hablábamos de ir paso a paso desglosando qué se necesita para resolver el problema, ¿no? Un algoritmo es un procedimiento paso a paso de cómo se resuelve un problema. En este caso esta pregunta es distinta, ¿no? Estamos hablando de cómo resolver un problema algorítmico. Y la respuesta es, necesitamos saber sobre estructuras de datos. Necesitamos saber sobre estructuras de datos. ¿Por qué? Porque las estructuras de datos son las que nos van a ayudar a resolver el problema. Y las estructuras de datos es lo que necesitamos para plantear el problema. Insisto, tenemos que plantear el problema en estructuras de datos o en datos primitivos cuando sea el caso. Y esto también es algo que tenemos que saber distinguir. Nuestro problema lo podemos resolver con tipos de datos simples o necesitamos una estructura de datos más compleja para resolverlo, ¿ya? Y por último punto, ¿verdad? Tenemos que, internalizar que cuando aplicamos una función, estamos ejerciendo una transformación sobre los datos que recibe el programa. La función es eso, es una transformación de un tipo de estructura de datos o de dato simple, dato nativo, dato básico, y retorna otro tipo. Es como una maquinita que transforma cosas, ¿no? Eso es lo que hace una función. Recibe un input bajo una forma y devuelve un output bajo otra forma. Entonces, sin más que decir, vamos al código. Pues bien, acá ya yo tengo mi notebook armada, que se las voy a subir. Esta notebook la van a poder ver en el aula virtual y van a poder interactuar con ella. Después les voy a dejar algunos ejercicios, ¿no? Y claro, está diseñada para que independientemente de si ven este video o no, puedan interactuar directamente con ella, ¿no? Fíjense, lo primero que vamos a hacer es hablar de las estructuras de datos en lenguajes dinámicos, porque ya habíamos hablado de estructuras de datos en un lenguaje como Java, que es un lenguaje estático.
Recuerden que la diferencia entre un lenguaje estático y un lenguaje dinámico tiene que ver con la compilación, ¿verdad? Y el tipado. Entonces, un lenguaje estático, antes de correr el programa, o mejor dicho, se corre un programa que se llama compilador, que verifica que tu código esté correcto, verifica el tipo de cada variable, verifica cada clase, ¿verdad? Y si, por ejemplo, hay alguna variable que no tenga una asignación o hay alguna variable que se le asigne un tipo, pero se declare de otro, el compilador te va a lanzar un error. Eso es lo que hace un lenguaje estático. O un lenguaje con tipado estático, para ser más preciso. Ahora, un lenguaje con tipado dinámico, ¿verdad?, resuelve en tiempo de ejecución el tipo de dato con el que estamos tratando. Entonces, si yo, por ejemplo, creo una variable, digamos, esta variable la voy a llamar X y le voy a poner 90, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Clojure en tiempo de ejecución va a resolver que 90 es un entero. Claro, en este caso, Clojure no tiene como tipo básico entero, sino long, ¿no? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, pongo type x y corro, me va a decir long, ¿no? Y esto es una particularidad de Clojure. En Clojure, es decir, sabemos que en Java existen, por ejemplo, desde el punto de vista numérico, existen un montón de clases, ¿no? Integer es el wrapper, ya les dije, el envoltorio, y int es el primitivo, lo que se llama el tipo primitivo, ¿no? Entonces tenemos int, double, float, long, también tenemos short, ¿verdad? Y tenemos big integer, ¿ya? En Clojure tenemos long y big integer. ¿Ya? Entonces, fíjense, en tiempo de ejecución, los lenguajes dinámicos resuelven qué tipo de variable es la que estamos trabajando. Si yo corro acá y vuelvo a preguntar por el tipo de X, acá me va a decir esto es un string. Recuerdan que en Java, por ejemplo, yo tenía que decir explícitamente si declaro una variable. Por cierto, si no han llegado a este punto en las notebooks, en Java puedes hacer esto si tienes Java 11, o puedes hacer esto. Es decir, desde Java 11 es que se puede hacer. ¿Ya? Es lo mismo, porque acá el compilador justamente puede inferir que esto es un string, ¿ya? Entonces, los lenguajes dinámicos en tiempo de ejecución son capaces de resolver qué tipo de dato en cuestión se le está pasando. Ahora, esto es muy trivial para una declaración como esta, ¿verdad? Acá cualquier lenguaje puede saberlo. Pero cuando tenemos un programa más complejo, pueden surgir errores inesperados. Y por eso es que ciertos programadores o ciertos desarrolladores tienen desconfianza con los lenguajes dinámicos, porque por lo general su sistema de tipado puede producir cierto tipo de errores, ¿ya? Que van a ser, o sea, que van a traer su dificultad a la hora de descubrirlo. Bien, fíjense, acá Clojure tiene double también. ¿Ven? Double también, me faltó, claro, porque long es un entero, pero acá tiene double también. Bien, genial. Entonces, fíjense, una de las ventajas de Clojure, y por eso es que lo quería discutir hoy con ustedes, quería mostrárselos, es que para empezar, me parece que está genial, porque en Java, por ejemplo, ustedes tienen que conocer distintas clases
y tienen que conocer para cada clase los métodos de esta clase para poder manejar lo que llamamos colecciones, ¿no? Ahora, ¿qué son colecciones? Las colecciones son conjuntos de tipos de datos primitivos. Son estructuras que nos permiten agrupar tipos de datos primitivos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero agrupar un conjunto de números, digamos que yo estoy recopilando las estaturas de los alumnos de un colegio primario, ¿ya? Entonces yo agarro y escribo las estaturas en ¿qué tipo de datos sería? Sería double, ¿no? Porque no es un entero la estatura. Bueno, todos esos datos yo los tengo que acumular en una estructura de datos. Y una estructura de datos tiene que tener la virtud de que sea fácil de acceder, ¿verdad? Y hay que sea fácil también de guardar los datos en ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que uno está empezando, Java puede ser un poco complicado porque, por ejemplo, si yo quiero un mapa, que es un tipo de colección, ¿verdad? Yo tengo que primero llamar a la clase mapa. Después tengo que usar lo que se llama un genérico. Es decir, tengo que decirle a Java qué tipo de datos va a tener ese mapa, ¿no? Por ejemplo, puede ser string entero, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Que la llave, porque un mapa tiene una llave y un valor, ¿verdad? Esto significa que la llave va a ser string y que el valor va a ser entero. Le doy su nombre y después tengo que crear un objeto, en este caso un hashmap, ¿no? Ya esto lo habíamos visto en esto así. Ya esto lo habíamos visto en las otras clases, ¿no? Pero en Clojure podemos usar el literal de cada colección y además tiene un conjunto de métodos, de funciones, perdón, en Clojure son funciones, un conjunto de funciones que sirven para todas las colecciones. Es decir, no tienes que aprenderte la API de cada colección, sino que hay una API uniforme para todas las colecciones. Entonces, para empezar, esto está buenísimo porque reduce la carga cognitiva, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿a qué se refiere el profesor con esto de los literales? Bueno, fíjense acá. Una lista se representa por su literal y este es el literal de una lista. Colocamos una comilla acá, significa que la estamos citando, ¿no? Esto es muy propio de los lenguajes Lisp. Entonces acá tengo, digámoslo de esta manera, mi lista, vamos a decir que es la lista de altura, ¿no? Por supuesto, no tiene sentido a estas alturas, pero supongamos, ¿ya? Bien, fíjate acá, Clojure resuelve que es una lista y esta lista tiene estos elementos. Ahora, Clojure nos pide que si vamos a crear una lista, la citemos con esa marca de quote, porque si yo le paso esto a Clojure, Clojure va a interpretar que lo que está en primera posición es un llamado a función. Entonces, si yo corro esto, me va a dar un error porque me va a decir, oye, esto no es una función. ¿Ves? Fíjense acá lo que dice class cast exception, ¿verdad? Que es una excepción de casteo. Casteo significa tratar de convertir un tipo a otro, ¿verdad? Porque él dice ClojureLang IFN, ¿esto qué es? Es la interfaz de las funciones, ¿verdad? Él dice, yo no puedo hacer que un número double, no lo puedo transformar en una función. Esto no es una función, es lo que está diciendo en español, ¿verdad? Entonces, otra alternativa, si se me olvida citarlo o si por alguna razón me resulta cognitivamente disonante ponerle esa cita, ¿cómo se llama? Esa comilla, yo puedo hacer esto también. List, ¿ves? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, existen dos tipos de colecciones. Colecciones que son secuenciales, como las listas y los vectores,
y colecciones que son asociativas, como los mapas y los conjuntos. Entonces, claro, acá también podemos crear un vector. En este caso vamos a darle un nombre. Fíjense que def es de definir, ¿no? Darle un nombre. Vamos a decirle que este es, vamos a llamarlo B. Y acá estoy utilizando un vector, ¿ya? A este también vamos a darle un nombre para poder referirnos a él después. Entonces vamos a llamarlo C o como sea. Acá Clojure tiene lo que se llama un... Porque fíjense, estamos trabajando con expresiones simbólicas, ¿no? Ya yo les había hablado de esto en una de las notebooks, ¿no? Básicamente, una expresión simbólica se compone de una lista, el literal de lista, que es este, ¿verdad? En su primera posición hay un llamado a función y el resto está compuesto por los argumentos. Eso es sencillamente una expresión simbólica. Pero para trabajar con expresiones simbólicas hay un conjunto de funciones que por lo general tienen los editores que nos ayuda mucho a hacerlo. En este caso yo quiero que esta expresión simbólica se trague a esta, ¿no? Entonces hay un comando que es slurp. Slurp. Entonces acá yo le digo slurp alt, ¿cómo era? Alt flecha, y no me lo está haciendo, no me lo está tomando. A ver, o lo leí mal. Sí, bueno, acá no tengo práctica con el slurp porque por lo general lo hago en mi editor. Ah, claro, porque yo quería... Sí, le estaba dando el backward, perdón. Por eso es que no me funcionaba, obviamente. Porque estaba haciendo slurp backward y yo quería un slurp forward. Bien, entonces acá ya tengo mi lista C y acá tengo mi lista B. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? En Clojure tenemos una misma cantidad de funciones para trabajar con estas colecciones secuenciales. Y de hecho, en Clojure existe una abstracción que se llama secuencias, ¿verdad? Que tiene un conjunto de funciones que son sumamente útiles para trabajar con cualquier tipo de colección secuencial. Por cierto, por ejemplo, yo acá también, a diferencia de otros lenguajes que capaz me ponen una restricción, yo en una de estas colecciones secuenciales puedo mezclar tipos de datos también, ¿no? Eso está permitido, ¿no? Esto en Clojure es un símbolo, es decir, lo que sería una cadena de caracteres precedida de una cita es un símbolo, y una secuencia de caracteres precedida de 2 puntos es lo que se llama en Clojure una llave, que se usa, como ustedes podrán intuir, para los mapas. Se usa esta notación para nombrar a las llaves. Entonces ustedes verán, bueno, que P me la aceptó porque puedo meter lo que me dé la gana en una colección. ¿Ya? Bien, entonces vamos a explorar los métodos de las colecciones. Ahora, yo les insisto mucho en que vayan a la documentación. Y esto es otra de las cosas que quiero enfatizar, y quizás algunos lo ven como un poco complejo, un poco complicado, pero fíjense, hay que hacer lo siguiente. Cuando estamos en problemas, lo primero que tenemos que hacer es ir a la documentación. Si no encontramos a la documentación oficial del lenguaje, si no encontramos algo en la documentación oficial del lenguaje, buscamos alguna página de la comunidad. En este caso, esto es una página de la comunidad, ¿verdad? Si no encontramos ayuda allí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, buscar un tutorial en YouTube. Hay muchos recursos. O no son excluyentes, buscar en Google cómo hacer tal cosa en Clojure, por ejemplo. Cómo crear una lista en Clojure. Cómo obtener el enésimo elemento de una lista en Clojure, ¿verdad? Es decir, yo insisto en esto porque es el pan nuestro de cada día a la hora de programar. Y buscar la documentación, leer. Y, por ejemplo, acá yo me vengo a esta página
porque hay otro truco que les quiero enseñar, ¿no? Porque obviamente yo me sé las funciones clave de las colecciones, pero yo quiero enseñarles también a que ustedes descubran, ¿no?, un lenguaje cuando lo están aprendiendo, porque es un proceso esencial para aprender un lenguaje. Hay que descubrirlo, hay que interactuar con él, y para eso hay que embeberse de la documentación, y hay que hacer lo que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, si yo, no sé, busco list, ¿no? Bueno, mira, acá hay un list que tiene una notación diferente. Yo me vengo acá y me dice, esto crea una nueva secuencia conteniendo los ítems prependidos al resto, el último del cual será tratado como una secuencia, ¿no? Y esto, digámoslo, que yo no entendí absolutamente nada. Y bueno, acá tengo unos ejemplos. Ahora, supongamos que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Bueno, yo agarro un brutal copy-paste, lo pego en mi notebook y experimento con ese código. Vamos a ver qué hace esto. Ok. Bueno, es sencillamente una lista, ¿no? Como lo veo acá. ¿Ya? Ahora yo acá puedo empezar a experimentar, digamos, bueno, y si yo quiero poner otra lista, otra colección, ¿verdad? Es decir, esta es la idea, ¿no? Que ustedes, en este caso no quiero demostrar nada en particular con esta función, ¿no? Sino que lo que les quiero demostrar es que ustedes busquen algo que les cause dudas, vean el código, tomen un ejemplo, ¿verdad? En este caso, esta página, ya se los he dicho en otras ocasiones, es buenísima para esto, ¿verdad? Tomen un ejemplo, lo copian y lo pegan y empiezan a experimentar con él. Y así van a entender qué hace la función, cómo se comporta la función, ¿ya? Entonces fíjate, esto me agrega el elemento al final, ¿ven? Tengo una lista que tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5 elementos? Si hay más números. Porque este es un vector y es tomado como un elemento. ¿Lo ven? Bien. Ahora sí, vamos a seguir con las colecciones secuenciales, ¿no? Bien. Imagínense que una colección secuencial es como una culebrita o un gusanito, ¿ya? Entonces, una culebrita o un gusanito tiene cabeza y cola. Cabeza y cola. Y esto es un elemento, vamos a decirlo así, una noción básica y fundamental para tratar con este tipo de colección. Si yo quiero obtener la cabeza de un elemento, yo en Clojure llamo la función first. En este caso vamos a pedirle la P. P es 1. Muy bien. Ahora, pero yo soy un poco flojo, ¿saben? O sea, si yo quiero el primer elemento de todas estas colecciones, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo hacer esto. Y a ver, ¿qué me salió acá? No me lo hizo bien. O sí, pero a ver. Vector, no, me dio un arity exception. Throw arity. No funcionó esto. Claro. ¿Por qué no funcionó? A ver, fíjense, de nuevo, excepciones. Ocurre todo el tiempo. Acá lo que básicamente me está diciendo es que le pasé, claro, le pasé el número equivocado de argumentos a first. Eso es lo que me está diciendo. Porque tengo que envolver a first en una función anónima.
Ya les voy a explicar qué es esto. No, creo que no funcionó tampoco. A ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué pasó acá? Acá me da un vector con un mapa. Arity exception. Arity exception. Bueno, ¿qué significa una arity exception? Significa aridad, tiene que ver con el número de parámetros que recibe una función. Si una función recibe un parámetro, su aridad es 1. Si una función recibe 3 parámetros, su aridad es 3. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es, tú le estás pasando 3 argumentos a esta función, pero esta función no aplica con 3 argumentos. Solo uno. First recibe solo un argumento, ¿verdad? First solo te pide un argumento. A ver, yo no sé si, por ejemplo, en un IDE, un editor, tiene la ventaja de que te explica la documentación cuando pones la... Supuestamente esto lo debe tener, pero no sé, a ver. Codedocs. Y no, esto no era. Bueno, Clojure tiene algo que se llama apropos. También. ¿Me lo dio? ¿Qué me hizo acá? No, no me lo dio. Apropos. Es apropos, ¿verdad? Yo no siempre me acuerdo de todo. Sí, apropos. No, pero no era esto lo que yo quería. Ah, no, sí. Ah, pero lo haces desde el repo. No sé por qué no me lo tomo acá. Pide una expresión regular. Pero también debe haber doc, ¿no? Claro, era doc, no propós. Eso. ¿Ven? Era doc. Fíjense, de nuevo, acá otro truco. Supongamos que yo estoy confundidísimo y no sé cómo usar la función o se me olvidó qué es lo que hace la función. Yo puedo llamar a otra función que se llama doc y pasarle como argumento el nombre de la función. Apropos sirve es cuando yo no recuerdo el nombre de la función, entonces le paso una expresión regular, ¿ya? Pero no hemos hablado de expresiones regulares todavía, o al menos no les voy a pedir que aprendan eso aún. O también puedo usar findDoc, al que le paso un string. Si no me acuerdo cómo se llama la función, le paso findDoc. Si sé el nombre exacto, le paso doc. Entonces acá me devuelve la documentación. Me dice, bueno, tienes que pasarle una colección. Pero una colección. ¿Ya? Y te devuelve el primer ítem de la colección. ¿Ya? Yo creo que ya sé cuál era el problema con el otro. Ya va, estoy experimentando en vivo. Porque esto tendría que funcionar así. No, hay error también. Number of arcs. Acá yo estoy mapeando una colección. Después vamos a hablar de eso un poco más adelante. Solo que ocurre como suele pasar en los ejercicios de codificación en vivo. Bueno, que alguna metida de pata hacemos. No, sigue diciendo que le estoy pasando el número equivocado de argumentos, ¿no? Sí, yo lo que quería hacer es lo siguiente. La función map recibe una... Bueno, vamos a llamarla acá, ¿no? Doc, para mostrárselo.
a la función map tú le pasas una función y un conjunto de colecciones y él se le va a aplicar esa función a cada elemento de la colección. Y ese es el error que, bueno, el error que estoy cometiendo es que justamente le estoy pasando 3 colecciones, entonces él me va a pedir que por cada, digámoslo así, que esta función, que es esta f que está acá, ¿verdad? Tiene que recibir 3 argumentos si yo le paso 3 colecciones. O, dicho de otra manera, tiene que recibir, esta función tiene que tener la aridad, lo que habíamos dicho, que sea igual al número de colecciones que le estoy pasando, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo tendría que hacer algo así, como que map, y creo una función anónima. Esto no se lo tienen que aprender, porque a mí me gusta complicarme la vida, ¿verdad? Y lo que va a devolver es first A, first B y first no lo escribo, no sé. Y esto lo vamos a envolver en un vector. Acá no era, sí, era así. Vamos a buscar acá slurp forward. Yes, otra vez. No sé qué teclita es la que dice acá que si es control. Ah, es control, bien. Control, flecha derecha, es el slurp. Bien. Y a ver, esto debería funcionar. Y si no funciona, no nos hagamos lío. Seguimos con lo nuestro. No. Don't know how to create a nice seek from double via trace illegal argument exception, otra excepción. Interesante como están las excepciones esta notebook de Next Journal las da en estructuras de datos. Oye, qué interesante. No era algo que tuviese planteado, pero fíjense, ¿no? Justamente estamos hablando de estructuras de datos. Noten que Next Journal me da la excepción, en vez de lanzarme un string, me la da una estructura de datos bien compleja, fíjense. Bien anidada. Es una lista de un elemento. Ese elemento tiene un mapa. Este mapa tiene varias llaves, ¿verdad? Acá tiene una llave que se llama via, acá tiene una llave que se llama trace, ¿verdad? Y tiene unas llaves numéricas 1 al 47 más, ¿no? Y tiene una llave que se llama cos, ¿no? Entonces, en la llave via tiene un vector de un elemento. Ese vector tiene un mapa. Y ese mapa tiene 3 llaves: tipo, mensaje y at, ¿no? Que es en dónde. ¿Ya? Entonces, el tipo es un illegal argument exception, ¿no? El mensaje es: no sé cómo crear una secuencia a partir de un double. Eso es lo que me está diciendo. No sé cómo crear una secuencia a partir de un double. El trace, que es el rastro por donde la jerarquía de llamados que hace el compilador cuando compila el código, ¿verdad? La redundancia es este. Que bueno, ya es algo más complejo que no tienen por qué saber. Pero inesperadamente, fíjense que esto me sirve para mostrar, ¿no? Cómo se anidan estructuras de datos, ¿no? Fíjense que acá Next Journal está utilizando un conjunto de estructuras de datos muy básicas para mostrarme el error. Me estaba dando una lista
con un mapa. Las llaves de este mapa me llevan a determinados mensajes que me permiten a mí identificar el error. Voy al tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? El mensaje, que es lo que me dice el compilador de por qué me está lanzando la excepción. El rastro, que por lo general, en este caso, como no tenemos un documento de código en el que podemos ir a la línea tal, no me sirve de mucho el rastro. Y la causa, ¿verdad? Que es muy similar bueno, es exactamente igual al mensaje, ¿no? Pero genial, inesperado. No tenía esto planeado, pero fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, nada, acá first, después les diré cómo se hace cuando me acuerde. First C me da 1.32, first B me da 1233, está bien, ¿no? Entonces con first obtenemos la cabeza de nuestro gusanito o de nuestra sierpe. Ahora podrán imaginar cuál es el nombre de pedir el cuerpo, ¿no? O, ¿sí? A ver. Exacto. Para obtener el cuerpo de nuestro animal utilizamos rest. A ver, last, supongamos que no me acuerdo bien, ¿será last? Acá yo puedo poner, si no lo recuerdo bien, tengo que usar findDoc, ¿no? Y findDoc tengo que pasarle un string, ¿no es cierto? Y acá me dice, hay varios, ¿ves? Hay varios elementos. Last index of print pp, and as, bet last, commute, drop last y last. ¿Ves? Ah, miren, last me devuelve el último ítem en la colección. Call es una abreviación de colección en tiempo lineal. Entonces lo que necesito es last si quiero el último, ¿no? Bárbaro, quiero el último, ¿no? Le utilizo last. Ahora fíjense, esto es una lista y esto es un vector. Utilicé el mismo método first para una lista y un vector, que son dos tipos de colecciones diferentes. Y acá lo mismo, ¿verdad? C es una lista y B o P es una colección. ¿Ven? Y trabaja para ambas estructuras de datos. Last obtengo el último. Ahora hay otro que se llama bet last, ¿no? Y dice, nos devuelve una secuencia de todos menos el último elemento en la colección en tiempo lineal. O sea que si yo le doy bet last, me da a devolver mi colección sin el último elemento de la cola, ¿verdad? Fíjense que B termina, lo tenemos por acá, en 23.432. Ese número no está. ¿Ves? Y ahora tengo una lista de 5 elementos. Ahora, en Clojure, las colecciones son inmutables. Es decir, si yo llamo a B de nuevo, tengo todos mis elementos, ¿verdad? Acá, con first, con last, bet last, con rest, es como si yo estuviese realizando una consulta sobre los elementos que tiene una colección, ¿verdad? Ahora, hay también funciones para transformar una colección, ¿no? Supongamos que yo quiero agregar un elemento, bueno, que se me olvidó, o bueno, obviamente las estructuras de datos son para incrementarlas o también para sacar elementos. Pueden ocurrir ambas cosas, ¿no? Que yo quiera sacarle un elemento, que yo quiera agregarle un elemento, ¿no? Entonces, en las estructuras secuenciales utilizamos el conjoin, ¿no?
Acá podemos utilizar esto, pero me gusta más Clojure Docs porque tiene ejemplos. Entonces vamos a ver ejemplos de conjoin. ¿Ves? Entonces fíjense lo que nos dice acá. Conjoin, fíjense, la función en primer lugar, después argumento. Recibe al menos, como primer argumento, tiene que recibir una colección y después el elemento que se va a añadir a una colección. O una colección y muchos elementos. ¿Verdad? Esto significa y muchos. ¿Ya? Y aquí tengo ejemplos de cómo funciona. ¿Ya? Bueno, vamos a hacerlo. Digamos que a mi colección de alturas fantasiosas, que es la C, le quiero agregar una nueva altura. Y bien, ¿dónde está? Aquí está. Perfecto. Ahora, fíjense ustedes, ¿en dónde lo agregó? Lo agregó en primer lugar. ¿Ya? En esto difieren un poco las listas de los vectores, en cómo es decir, la función es la misma, pero hay ciertas variaciones en el comportamiento dependiendo del tipo de dato, del tipo de estructura de datos. Perdón, ¿no? Si yo, dejemos esto por acá, vamos a crear otra celda de código. Si yo llamo conjoin y vamos a agregar en este caso un vector y vamos a agregarle un elemento arbitrario, ¿a dónde lo agregó? Lo agregó al final. Ah, muy bien. Entonces fíjense acá. Tienen que notar que conjoin se comporta diferente si es una lista o si es un vector. Si es un vector va a agregar el elemento al final. Si es una lista lo va a agregar al principio. Ahora, lo que yo les decía con respecto a la inmutabilidad. Si yo consulto de nuevo mi estructura de datos, por ejemplo C, van a ver que no tiene el 12.6. Es decir, si yo quiero persistir este cambio, tengo que redefinir a mi estructura de datos. ¿Verdad? Y aquí ya vimos en el método, en la documentación, que podíamos agregar varios elementos, ¿no? De una sola vez. ¿Ven? Y ahora yo llamo cnew. Y aquí está. 2342. ¿Ven? Y fíjense de nuevo, como es una lista, ¿verdad? Acá, bueno, claro, acá hay una diferencia de orden para ver una cosa. Un momentico, estaba primero 1.32, acá. Exacto. Sí, no. Claro. Claro, la lista vieja empezaba desde acá. Entonces fíjense qué interesante cómo los empieza a agregar. Él empieza a agregar, va poniendo de primero cada elemento. Entonces pone el 2, pone el 2343, el 543, el 4665, el 4554 y el 4552. Y así queda nuestra nueva estructura. ¿Ven? Así queda nuestra nueva estructura de datos. Ahora, digamos que yo quiero sacar un... Bueno, y obviamente vale lo mismo para el vector. Si quiero agregar nuevos elementos al vector y que eso persista, es decir, que cuando yo consulte a esa estructura, esos elementos estén, tengo que redefinirla. ¿Por qué? Porque las estructuras de datos en Clojure son inmutables. No las puedes cambiar. Ahora, si yo quiero sacar un elemento, ¿habrá algo así como un disjoin? Fíjense, aquí estamos aplicando un poco la lógica de los nombres, ¿no?
Porque conjoin, fíjense, aquí nos está diciendo conjoin. Join es juntar. Es como sería traducido al español como conjuntar o algo parecido, ¿no? Entonces, si hay un conjuntar, debería haber un disjuntar. Y en efecto, hay un disjoin. Pero fíjense, hay un pequeño detalle. Y es que disjoin trabaja solo para conjuntos, no es un elemento de o mejor dicho, no es una función que está definida para estructuras de datos secuenciales, sino para estructuras de datos asociativas, como lo es un conjunto. Un conjunto es una estructura de datos asociativa, ¿no? Entonces, no me sirve, ¿no? Porque fíjate, acá dice, necesito un set que puede ser hasheado o organizado, que no contiene llaves. ¿Lo ven? Necesito un set. Claro, y si lo intento, me va a dar justamente una excepción, ¿no? Y bueno, ¿y cómo le hago entonces? San Google, ¿no? ¿Cómo quitar un elemento? Lo puedo poner en español, aunque por lo general es mejor hacerlo en inglés, ¿no? Fíjense, hasta escribo más rápido en inglés que en español. Y acá nos dan algunas pistas. Stack Overflow. Esto es una página que los desarrolladores consultan mucho. ¿Bien? Entonces, fíjate, acá nos está preguntando este señor, ¿cómo puedo quitar un elemento específico de una lista? Ves, pero esto es una pregunta diferente, no es exactamente lo que nosotros queremos, ¿no? Él nos dice que quiere quitar un elemento específico. ¿Ya? Y acá les dice, mira, para quitar elementos específicos tienes que utilizar ¿cómo se dice? Esta función que se llama remove. La función remove recibe como argumento un conjunto. Recuerden que se los había mostrado, todavía no lo hemos discutido, pero se los había mostrado brevemente. Esta notación es el literal de conjunto. Un conjunto se define de esta manera, ¿no? Entonces acá se define un conjunto con los elementos 3 y 5 y le pasas la colección, puede ser cualquier colección acá, ¿no? Entonces esto te va a devolver una nueva colección sin el 3 y sin el 5. ¿Bien? Acá le están diciendo también que use remove. Y esto es una función anónima, ¿no? Una función anónima, dicho rápidamente, sencillamente una función que no tiene nombre, pero es exactamente eso que vieron allá, es exactamente lo mismo que esto. Acá va el cuerpo de la función, ¿no? Solo que para abreviar se puede escribir de esta manera, ¿no? Y acá, es decir, esta expresión es equivalente a esta, ¿no? Son ambas funciones anónimas, solo que esta es una expresión más abreviada. Y para nombrar una función utilizamos el define, que significa define, como lo vemos acá, define function. ¿Se dan cuenta? Define es define function. Y ahí es una función nombrada, pues. No es una función anónima. Uy, ¿qué hice? Borré algunas cositas aquí, ¿no? Bien. Entonces, claro. ¿Esto me sirve? Puede ser. Puede ser. Ahora, una cuestión buenísima es que acá tienes un see also que te muestra
funciones que están relacionadas con lo que la función que te está mostrando, ¿no? Ah, mira, acá hay una que se llama pop. Vamos a ver qué hace pop. Pop, 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 pop. Pip y pop. Pop. Ajá, para una lista o queue es otro tipo de dato un poco más complejo que no vamos a discutir ahora. Es una cola o fila, ¿ya? Y esto significa que es una colección secuencial, obviamente, pero en una fila se define porque el elemento que entra de último sale de último, es decir, va en orden, ¿no? Entonces nos devuelve una nueva lista o cola o fila sin el primer elemento. ¿Ven? Y esto es exactamente lo que estaba buscando, porque yo estaba buscando algo que fuera como que la función opuesta al conjoin. Fíjense que estamos, es como aprender un idioma, ¿no? Cuando nosotros estamos aprendiendo a programar con un lenguaje, estamos aprendiendo también otro nuevo idioma. Y es muy útil que intentes aprender una palabra, un concepto, y también intentes aprender su antónimo, ¿verdad? Si yo aprendo a decir grande en alemán, tengo que aprender también a decir pequeño en alemán. Si aprendo a decir gordo en alemán, tengo que aprender a decir también flaco en alemán. Entonces, bueno, de forma similar, ¿no? Si aprendo que con join me agrega un elemento, el primero o el último, según sea el caso, bueno, ¿qué función hace el opuesto? ¿No? Y en este caso tenemos a pop. Vamos a ver cómo se comporta pop. Acá seguramente nos los dice, ¿no? Una nueva lista sin el para un vector, fíjense que hace la distinción. Para un vector, devuelve un nuevo vector sin el último elemento. Para una lista, o retorna una nueva lista sin el primer elemento. Exacto. Para una lista sin el primer elemento, para un vector sin el último elemento. Fíjense que aquí nos hace la diferencia, ¿no? Por eso siempre también les recomiendo, e insisto con esto, familiarizarse con la documentación, porque muchas veces uno no está para llevarlos de la mano a aprender a programar. Es algo que en lo que ustedes tienen que tomar protagonismo, ¿no? Entonces pop C era mi lista, ¿no? Entonces fíjense, tengo una nueva lista sin el primer elemento. ¿Cómo era C? C tenía como primer elemento a 1.32. Ahora no está. Y si yo voy por acá y llamo ahora un vector como lo es P, me lo va a devolver sin el último elemento. Y el último elemento de P, ¿cuál era? Lo teníamos por acá. Era esta llave, ¿no? Bien, fíjense, aquí ya tenemos unas cuantas funciones básicas para trabajar con elementos secuenciales. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero acceder a determinado elemento en específico dentro de una colección y quiero acceder a ese elemento por lo que se llama un índice, ¿no? Fíjate que hay las colecciones secuenciales son indizables, si se puede decir así. Esa palabra existe. Bueno, después me corrigen. Se pueden indexar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo C, ¿verdad? Yo puedo asignarle un índice a cada elemento de esta función. Entonces hay una función que se llama env, ¿verdad? Vamos a llamar a la documentación para que nos explique cómo funciona env, ¿verdad? Entonces env recibe como primer argumento a una colección y como segundo argumento un índice, ¿verdad? Y acá esto está muy bueno, ¿no? Porque en otros lenguajes, si tú pides el índice de una colección y ese índice no existe, por lo general te retorna una excepción. Y acá Clojure nos da una opción que le podemos pasar también un argumento que nos va a ser devuelto en caso
de que no exista ese índice. Y esto está buenísimo porque no nos cuelga el programa, ¿no? Las excepciones por lo general cuelgan nuestros programas. Entonces vamos a hacerlo, pues vamos a trabajar con esto. Vamos a pedirle a B, que casi no le hemos llamado, vamos a pedirle el cuarto elemento y que si no existe nos devuelva -1. Entonces el cuarto elemento de B es 543. Genial. Abramos otra celda por acá. Env. Ahora P, ¿no? Y vamos a decir que quiero el elemento 19. Y que si no está el 19, que me dé 1. -1, perdón. -1. ¿Por qué? Porque no hay 19. Ahora, ya yo estoy cansado de este jueguito y yo quiero saber exactamente cuántos elementos tiene P o cuántos elementos tiene X colección. Bueno, para eso tenemos la función count. Entonces, por ejemplo, acá me dice B tiene 6 elementos. Ajá, yo quiero acceder al último elemento. Ya sé que lo puedo hacer con last, pero digamos que yo quiero usar esta función, ¿no? Y yo le digo 6, ¿no? ¿Cuá? ¿Y por qué me lanzó -1? Van a ver por qué. Les voy a explicar algo, ¿no? Los índices empiezan a contar desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? B tiene, en efecto, 6 elementos, pero el índice empieza desde 0. Entonces, si yo quiero el último, tengo que restarle 1. Entonces, yo puedo hacer esto también, ¿no? Yo puedo decir env, ¿verdad? B, por ejemplo. Entonces, count B, -1. ¿Qué estoy haciendo acá? Fíjense. Le estoy diciendo, dame los elementos que tiene B. ¿Ya? Réstale 1. Y dame ese elemento. Y aquí está, ¿no? Fíjense que los lenguajes Lisp los lees son como estos paréntesis, son como capas de una cebolla. Y las lees de adentro hacia afuera, ¿no? La más interna es esta, ¿no? Y es la primera instrucción que la computadora va a ejecutar. Lo primero que ella va a hacer es esto, ¿verdad? Va a identificar cuántos elementos tiene B. Y esto me lo va a sustituir por 6. Imagínense que esto me lo sustituye por 6. Esto me lo sustituye por 6, ¿verdad? ¿Y qué es lo siguiente que va a hacer? Va a restar 6 menos 1. Esto se sustituye. ¿Y qué es lo último que va a hacer? Bueno, va a buscar el elemento en B con el índice 5. Y eso es lo que me va a ejecutar. ¿Okay? Viene desde la expresión simbólica más interna hasta la expresión simbólica más externa. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de las colecciones asociativas, ¿no? Entonces, una de las más versátiles es el mapa. Entonces, un mapa se crea con ese literal que acabo de escribir, pero vamos a definirlo primero como lo venimos haciendo. Vamos a llamar a este M, ¿no? Entonces, se recomienda siempre en Clojure, es decir, puedes utilizar lo que quieras, ¿no? Pero se recomienda utilizar lo que se llaman las llaves, porque están diseñadas básicamente para los mapas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pongo acá nombre. ¿Verdad? Esto ya habíamos visto un poco de esto en la clase de objetos, pero creo que muchos de ustedes no han llegado allí todavía. Apellido Vélez, ¿no? Qué sé yo. DNI. Y eso es M. Bueno, vamos a llamar a esta colección. Vamos a llamarla Juan. ¿Ya? Ahora, yo
Puedo incluir un mapa dentro de un mapa también, tranquilamente. No, yo puedo decir acá dirección. O un vector. Dirección, vamos a decir acá. Qué sé yo. Bueno, acá es diferente. Digamos. Cualquier cosa, ¿no? Como sea. Ciudad. Buenos Aires. Código postal. Cualquier cosa, ¿no? ¿Qué otra cosa se me ocurre? Sí, bueno, y acá puedo poner otra llave, digámoslo así, con un vector, ¿no? Digámoslo, hijos, ¿no? Y digamos que acá ponemos un vector de strings. ¿Ver? Un error. A ver, ¿qué será? Show more. Map literal. Sí, esto es un tema con los mapas. Que el literal debe contener un número parejo de formas. Y obviamente lo que ocurre acá es que me equivoqué y separé código postal. Si lo ven, el error está acá, ¿no? Y obviamente Clojure entiende que esto debe ser algún tipo de función o algo, o algún tipo de símbolo. ¿Ves? Y por eso me dice el error. Pero acá lo tengo. Bien. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos un error es no entrar en pánico. Y tratar de entender qué nos dice la excepción, que ciertamente es un lenguaje oblicuo. Es decir, el compilador nunca nos va a decir exactamente te equivocaste acá en esta línea. Mira, tienes este error. Pero el mensaje, créanlo o no, está diseñado para ayudarnos a encontrar el error. Bien, entonces fíjense, el mapa es una estructura muy versátil porque acá dense cuenta de la cantidad de tipos de datos que mezclamos, ¿no? Tenemos string, tenemos integer, claro, estos dos, pero podrían haber más. Y obviamente tenemos keywords o llaves, como las llamé, para usarlas como llaves, porque para eso son. Y tenemos vectores y tenemos un mapa dentro de un mapa, ¿no? Ahora vamos a practicar cómo se trabaja con los mapas, ¿no? Porque, fíjense, claro, hay funciones que no tienen sentido para una colección secuencial y viceversa, ¿no? Funciones que no tienen sentido para una función asociativa. Por ejemplo, no tiene sentido que yo utilice env de Juan, porque Juan no es una colección secuencial, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Solo por joder la paciencia. ¿Ve? Y me dice, claro, unsupported exception. Dice, env no está soportado en este tipo, que es un array map persistente. ¿Ve? Es lo que le decía, no funciona. Para conseguir el elemento de un mapa, nosotros podemos usar directamente las llaves. Bueno, esta respuesta es bastante obvia. ¿Ya? Pero podemos hacer esto también. Podemos usar lo que se llama el macro de hilado, ¿no? Y vamos a hacer esto. Vamos a pedirle la dirección. Y vamos a pedirle
código postal. Y retorno nil, algo hice mal. Sí, algo hice mal acá. A ver. No hagan como yo, empiecen siempre por lo más simple. Que cuando quieres dártela de canchero, sale mal. Bien, acá tenemos todo el mapa, un nuevo mapa. Entonces, hay otra función que se llama get, ¿verdad? Get Juan, y de Juan queremos el DNI. Y ahí está, ¿ven? Entonces podemos utilizar directamente la llave o podemos utilizar get, pero también hay otra que se llama getIn, ¿verdad? Y con getIn podemos utilizar un vector y en ese vector pasarle varias llaves que, o sea, que tengan sentido en cuanto a el nivel de anidamiento de la estructura. No, por ejemplo, acá tenemos dirección calle. Esto me debería devolver el resultado correcto. Y ahí está, perfecto. ¿Eh? Entonces, supongan que calle tiene otro mapa, ¿verdad? Entonces podría agregar acá la llave de ese mapa. Y me va a llevar al nivel de profundidad que quiero, ¿no? Para eso funciona, para eso sirve esta función de getIn. Bien. Ya bueno, lo podría usar también acá, ¿no? Les digo, ahora fíjense algo, esto es, aquí hay una mezcla de colecciones asociativas y secuenciales. Entonces, hijos, pero yo no puedo pasarle una llave a hijos porque es una colección secuencial. Yo quiero, por ejemplo, recuerden que primero los vectores y listas, su indexación o su indizado empieza desde 0, ¿no? Entonces si yo quiero el primero es 0, si quiero el segundo es 1 y así, ¿no? Digamos que yo quiero el segundo, es 1. A ver, esto debería funcionar. Y voilà. Ahí tenemos al segundo hijo de Juan. ¿Lo ven? Excelente. Ahora, yo quiero agregar un elemento a ese mapa. Genial. Para eso está la función assoc. Assoc Juan. ¿Qué queremos agregar ahora? Bueno, tenemos que poner la llave. ¿Cómo se va a llamar la llave? No sé. ¿Qué queremos agregar? Mascotas. Mascotas. Y la mascota se llama Fluffy. Qué trillado. Pero, en fin, es un ejemplo. Y fíjense, ahí está. Bárbaro, ¿no? Pero a mí me gusta complicarme la vida. No sé si se habrán dado cuenta. Yo quiero agregar un elemento dentro de este mapa que está acá adentro. ¿Cómo hago? Pues no hay problema. Uso assocIn, ¿verdad? Entonces assocIn me va a pedir, vamos a buscar la documentación para hacerlo bien, ¿no? Porque assocIn me va a pedir exactamente dónde quieres que lo inserte, ¿no? Le tengo que pasar primero el mapa, después un vector de llaves. Fíjense, K representa key o llave y B representa value o valor, ¿no? Entonces esta función me está pidiendo como argumentos el mapa primero, después un vector. Fíjense, acá me lo está diciendo marcándome los literales, ¿no? Este es el literal, este corchete es el literal de vector, y después me está pidiendo el valor, pues, propiamente dicho, ¿no? Entonces yo quiero asociar en Juan, ¿verdad? Exactamente
en dirección, ¿verdad? Yo quiero asociar ahí, vamos a decir que quiero, porque le puedo pasar claro, le puedo pasar directamente. Cuando asocio, introduzco un nuevo par de llave y valor. Entonces, ¿qué podemos poner allí en dirección? No sé. ¿Qué se les ocurre? Tenemos ciudad, código postal. Comuna, por decirles algo. Y error, arity exception. Ajá. Una excepción de aridad. Le estoy pasando una cantidad de argumentos que no corresponden, claro, porque el valor es uno solo. Ah, ya, creo que esto tampoco me lo va a aceptar. A ver. Claro, o sea, yo tendría que hacer esto, por ejemplo. Ah, no, para ver. Vamos a consultar mejor la documentación acá cuando tengamos alguna duda de cómo se comporta una función. Esto es lo mejor que podemos hacer. ¿Bien? Que nos dice cómo funciona assoc_in. Claro, porque es solo el valor, pero yo quiero pasar. Ah, no, porque yo tengo que hacer otra cosa. Yo tengo que hacer es un merge. A ver. Estoy tratando de buscar un ejemplo que se parezca a lo que estoy haciendo. O a lo que quiero hacer. Porque fíjense que en estos ejemplos tienes el mapa, tienes la ubicación y el valor. Solo el valor. Entonces esto me sirve más bien para actualizar. Pero yo quiero introducir una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo par llave valor. Entonces yo creo que yo lo que necesito no es assoc_in, sino merge. Entonces merge sí lo hace. Pero merge, ¿cómo me funciona merge? Deep merge. Claro, tú buscas los ejemplos fáciles. Hay ejemplos fáciles, ejemplos un poquito más complicados. Tú buscas en principio el que te sirva. Como te dije, lo copias y empiezas a experimentar con él. Si te parece chino mandarín. Y así vas. Fíjense que hay otras variaciones. Merge with. Fíjense que esto está buenísimo porque yo estoy buscando, por ejemplo, la función merge. Y abajo me muestra funciones que están relacionadas, que me pueden orientar. ¿Ya? When to use. Ah, mira, esto está muy bueno, ¿no? Acá nos dice, ¿cuándo usar assoc, conjoin o merge? Nos dice, claro, se comportan diferente para distintas estructuras de datos. Claro. Ah, acá podemos usar conjoin también. Ah, cierto. Acá podemos usar conjoin. A ver, pero conjoin. Conjoin en un mapa, sí. Exacto. Conjoin la colección y los valores. Sí, pero yo tengo un mapa anidado, si se dan cuenta. ¿Ya? Yo
Claro, acá yo por ejemplo podría hacer lo siguiente. Si yo quiero cambiar el código postal, para actualizarlo, qué sé yo, puedo hacer esto. Ah, perdón. Dejé el doc por allí, no sé por qué. ¿Ven? Y me cambia el código postal. Este ASOC me sirve para actualizar. Entonces sería muy similar a update. Update in. Vamos a cambiar la ciudad. Santa Fe, digamos. ¿Qué hice? Class cast exception. Ah, update in no se comporta así entonces. String cannot be cast to function. ¿Por qué me estás pidiendo? A ver. Otro problema. Esto yo lo estoy haciendo adrede para que ustedes se den cuenta. No que me estoy equivocando adrede, sino que esta sesión de live coding adrede para que ustedes se den cuenta que uno todo el tiempo se está topando con problemas, y por más que esta sea una API que es simple y sencilla, a uno se le escapa uno que otro detalle porque uno es humano, así de simple. Y tú tienes herramientas de las que debes servirte todo el tiempo para recordarte cómo funcionan las cosas y para apoyarte. Entonces acá me dice que update in recibe un mapa, un conjunto de llaves, una función. ¿Por qué? Ya entendí. Porque update in realiza la actualización a través de una función. Claro. Claro. O sea, yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Es decir, usar una función para actualizar un valor. En este caso, si yo quiero agregarle algo, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero poner Buenos Aires y Santa Fe. No tiene mucho sentido, pero es para demostrarles cómo podemos usar esta función. A ver si me la toman. Le estoy dando una función y los argumentos, y no me la tomó porque capaz no tenía que pasarle la expresión simbólica, porque él me dijo exactamente que primero era la función y después los argumentos. F is a function that will take the old value and any supplied args and return new value. O capaz porque necesite esto, porque claro, esta función me está diciendo que tiene que recibir como parámetro el viejo valor, ¿no? y el nuevo. ¿Ven? Buenos Aires y Santa Fe. ¿Qué hice acá? Lo que les dije, una función anónima. Que una vez que ya entiendes qué es, te das cuenta que esta sintaxis es bastante simple, ¿no? Es como escribir una nueva función, pero en vez de escribir fn, el vector con los parámetros y el cuerpo de la función, sencillamente utilizas este literal y empiezas a escribir directamente la lógica de la función, el cuerpo de la función, ¿ya? Y es súper útil. ¿Y esto qué significa? Esto es lo que se llama un placeholder. Un placeholder o un lugarteniente, ¿ya? Entonces esto me marca el lugar en el cual se va a insertar el primer argumento que le voy a pasar a esa función, ¿no? Si esta función anónima yo quiero que reciba 3 argumentos, yo podría hacer esto, ¿no? Marcarlo así: 1,
2 y 3, ¿no? Y allí yo sé que en ese orden va a ubicar los argumentos. Y ahí yo sé, al leerla también, que esta función anónima recibe 3 argumentos, ¿no? Eso significa este símbolo de porcentaje acá, ¿no? Es un placeholder para dónde se va a insertar el argumento en la función. Porque ustedes saben que cuando ustedes obviamente declaran una función defen x, ¿verdad? Y yo tengo mi vector con argumentos. Mis argumentos son a, b, c, ¿verdad? Ahora, yo voy a hacer una transformación, que es lo que les explicaba, de esos argumentos en el cuerpo de mi función. Entonces yo acá, por ejemplo, los voy a sumar, ¿no? Entonces, en vez de hacer esto, ¿verdad? Yo lo que estaría haciendo con una función anónima, ¿verdad? Es esto. Pongo la función. Y exactamente lo mismo. Esto me sirve cuando estoy dentro de una estructura anidada como esta, ¿no? Porque si yo necesito llamar esta función, no me sirve, necesito una función nombrada. Pero en este caso viene como anillo al dedo una función anónima, ¿no? Y fíjense, me actualizó justamente como quería, ¿no? Pero no era lo que estábamos buscando en principio. Pero esto ocurre cuando estamos explorando, ¿no? Y digámoslo de esta manera, el premio que te va a dar a explorar. Vas a descubrir otras cosas, vas a descubrir otras funciones, cosas que no sabías. Y, fíjense que yo mismo no recordaba bien esto. Yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre assoc_in y updateIn? Porque update recibe una función, ¿ya? Y assoc es solo un valor, ¿ya? Ahora, acá estábamos viendo el conjoin, ¿no? Pero el conjoin, porque nosotros queríamos agregar otra cosa, queríamos agregarle un nuevo par. No sé si me va a funcionar acá, porque está anidado y no veo ningún ejemplo, y acá solo me dice dame la colección y los elementos que les va a pasar a la colección, ¿no? No veo ningún ejemplo donde se use anidado, ¿no? Disjoin assoc, pero el merge es muy parecido al conjoin. De hecho, acá te dice, te devuelve un mapa que consiste del resto de los mapas conjoineados al primero, ¿ya? Pero acá yo quiero hacer, claro, esto es una implementación que no me va a meter con esto ahorita porque no me quiero complicar más la vida. Vamos a ver qué hace merge with. Merge with. Esto es en el caso de que se repita un mapeo, se repita una llave. No era lo que esperaba. Sí. Claro, hay librerías, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, no quiero complicarlo más de la cuenta, pero hay librerías que tú puedes utilizar que tienen funciones para que tú las puedas usar libremente y que te resuelven este problema. Hay una que se llama Spectre, que es muy utilizada, pero por ahora quiero solo enseñarles las funciones de la biblioteca core de Clojure, ¿no? Las básicas, que es lo esencial para que tú empieces a tomar confianza con el lenguaje, para que empieces a conocer el lenguaje. Después, más adelante, podrás explorar las bibliotecas, ¿no? Entonces, nosotros queríamos vamos a ver qué onda con conjoin, ¿no? Porque acá nosotros queremos, porque claro, es que si yo le digo conjoin,
me va a tomar ese, ese elemento, ¿no? Pero ya va. Si en vez de pasarle el mapa Juan, yo le paso el mapa dirección, allí sí podría pasar que me lo haga. ¿Qué era lo que iba a poner acá? Que se me olvidó. Comuna, ¿no era? Sí, yo hablo como si ustedes me pudieran contestar. Estamos grabando. No, no me funcionó. Me dice keyword cannot be cast to persistent collection. Cannot be cast to persistent collection. Oye, si yo digo, a ver, sí, es lo que hicimos adelante. Yo lo que tenía en mente era esto, ¿no? Si yo digo dirección Juan, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un mapa. ¿Ven? Que es este mapa. Y quería hacer el conjoin con ese mapa, como lo estábamos viendo acá. ¿Ves? Que lo vimos en los ejemplos. ¿Ya? Solo por descartar, a ver, ¿qué hace merge? Sí, lo haría. ¿Me da error también? Sí. Y básicamente el mismo error, porque el keyword no lo está tomando como... no, pero es que obviamente lo estoy haciendo mal, porque acá mismo lo tengo, perdonen, pero lo que tenía que hacer era eso, porque obviamente, de nuevo, a veces uno se ofusca y no está leyendo bien el error, pero lo que el error me está diciendo, oye, me estás pasando solo un keyword, ¿qué es eso? Y para que el keyword, fíjense que acá el keyword está en posición de función y el keyword recibe un argumento que es el nombre del mapa como tal. Y ahí está. Eso era lo que me faltaba. Y acá lo puedo hacer con merge y con conjoin, que vienen a ser lo mismo, me parece. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? Y claro, como les expliqué, esto no va a ser un cambio permanente porque en Clojure las colecciones son persistentes, son inmutables. ¿Lo ven? Acá tengo mi mapa original. Si yo quiero que esto persista, tengo que definir un nuevo mapa. Sería M, como sea. Aquí hago el slurp para incluir esta expresión simbólica en una nueva expresión simbólica. Oye, no era M, pero bueno, era Juan. Pero no importa. Claro, porque esto es solo esta... Sí, cierto, es solo este mapa. Es solo este mapa. Lo que tendría que hacer sería... sí, ahí sí hacer un conjoin de nuevo. De este mapa. Con el viejo mapa. A ver qué ocurre, porque me va a pisar algunas llaves. Claro, no, es que obvio, me lo puso acá, no como yo lo esperaba, porque este mapa obviamente se corresponde a una llave. Sí. Bueno, pero como les dije, ya esto estoy trabajando con estructuras anidadas, etcétera, etcétera. Son cosas un poquito más complejas, pero fíjense que incluso siendo esto complejo, las funciones de Clojure te dan muchísimas facilidades. Hacer esto en Java, créanme que sería muchísimo más difícil.
Entonces, por eso estamos haciendo este mini tutorial y estamos mostrando un closure. Entonces, ya se nos está haciendo un poquito largo el video. Vamos a ir con los conjuntos. ¿Qué define un conjunto? Un conjunto se define básicamente porque sus elementos tienen que ser únicos. Si yo repito un elemento, me lo va a sacar del conjunto. Perdón, acá me olvidé de nombrarlo. De hecho, no me dejó crear el conjunto. Exacto, fíjense. Dice Illegal Argument Exception, excepción de argumento ilegal, llave duplicada, 3. No puede ser más claro, ¿no? Está diciendo incluso cuál es la llave duplicada. No puedo crear un conjunto con llaves duplicadas. ¿Ya? Y ahí tengo AB. ¿Bien? AB, que es mi conjunto. Entonces, claro, a ver si vamos a ver si esto me funciona, ¿no? No es una función, a ver, el conjunto no es una estructura de datos asociativa, no es una estructura de datos secuencial, sino asociativa. Por ende, no debería funcionar una función como esta. Pero en este caso, los conjuntos pueden ser ordenados, ¿verdad? Entonces, él puede acceder a determinado elemento, puede darme el primer elemento, puede darme el último elemento, ¿no? Y esto en última instancia ocurre porque set implementa lo que vendría a ser la interfase ISEQ, ¿no? Que es la de secuenciable, y por eso puedo hacer esto. O sea, but last. Pero en un mapa no lo puedo hacer. But last. Rest. ¿Ven? Todas las funciones que les había mostrado más adelante con la lista y los vectores. A ver, ¿qué otra cosa puedo hacer con un conjunto? Sigamos explorando. ¿Qué más puedo hacer con un conjunto? ¿Será que puedo hacer por índices? ¿Será que me indiza el conjunto? Acá no, ¿ves? Ya tocamos un límite. Nos dice que env no soporta el persistent hash set, que esta sería la clase de Java que es el conjunto de closure, porque closure, como les había comentado en una de las notebooks, es un lenguaje que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java y bajo cuerdas, digámoslo de esta manera, ejecuta en Java. Bien, entonces no podemos hacer eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa podríamos? Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer con los conjuntos. Claro, los conjuntos podemos utilizar también funciones propias de la teoría de conjuntos, de la lógica de conjuntos, ¿no? Vamos a crear otro conjunto y vamos a deliberadamente dejar un mismo elemento o un par de elementos iguales para que pueda existir un solapamiento y probar las distintas funciones, ¿no? Como ustedes sabrán, en las operaciones de conjuntos, ¿verdad? Tenemos la unión, tenemos la intersección, la diferencia, ¿no es cierto? Pero para usar la clase de conjuntos, acá repetí uno. Tenemos que importar esa librería. Bueno, acá podemos decirle use closure set. Bien, ahí le estamos diciendo a closure, bueno, dame las funciones de set.
Ahora, si ven este nav a mano izquierda, yo puedo ir directamente a una parte específica de la librería de Clojure, ¿no? Entonces acá tengo las funciones de sets: diferencia, intersección, unión, unión, join. ¿En qué se diferencia la union de join? Natural join, project rename. Vamos a aplicar las más simples, ¿no? Perdón, allí me fui para otro lugar. Entonces vamos a ver la diferencia entre A, B y CD. De nuevo, esto también lo tienes en Java, pero la API es un poco más complicada y los nombres de las funciones no son tan intuitivos como acá, porque acá son los mismos nombres de la teoría de conjuntos. ¿Ya? Entonces es la diferencia, ¿no? Bien, a ver. Intersection. ABCD. ¿Ven? Solo hay estos dos elementos, son los únicos que tienen en común, ¿no? Estos son los elementos que no están en común. Y ahora, por último, la unión de A, B y CD, que son los dos conjuntos juntos. Bien, bueno, entonces hasta acá llegamos por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, este es el final. Saludos.